Buenos días para todos. Entonces, en este orden vamos a iniciar ya con el tema de la predicación del día de hoy, que como podemos ver en la publicidad, titula Por amor, y ya lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Por amor. Yo creo que cuando nosotros escuchamos esta frase, por amor, vienen muchas ideas a nuestra mente. Podemos pensar como que por amor tal persona o incluso nosotros mismos, por amor hemos hecho muchas cosas. Entonces, por amor perdonamos, por amor aguantamos, por amor a veces callamos, por amor denunciamos y hay muchas cosas que nosotros decimos las hacemos por amor. Hay unas exageradas y salidas de contexto, ¿cierto? Pero hoy, el día de hoy, vamos a ver ese por amor tan grande y tan maravilloso, importante, que nosotros encontramos en la Biblia, que nuestro Dios y Señor hizo por nosotros o por amor a nosotros. Vamos a ver qué Jesús hizo por amor a nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces aquí en este versículo podemos ver una de esas cosas grandes y poderosas que alguien ha hecho por amor a nosotros. Y dice que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Dice que siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Cómo podemos ver nosotros, digámoslo así, en la práctica y de una manera específica, cómo fue que el Señor se hizo pobre? ¿Cómo es esto posible? Y lo vamos a ver cómo fue que Dios hizo todo esto por amor a nosotros. Vamos a ver qué tanto implica esa pobreza del Señor Jesús para que nosotros fuéramos enriquecidos. Vamos a empezar leyendo entonces Filipenses 2 del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos encontramos varios aspectos, pequeñas cosas, por decirlo así, pequeñas frases que nos demuestran esa pobreza del Señor Jesús. Entonces, leyendo este versículo así por primera vez, de pronto no nos damos cuenta de todo lo que significa esto. Por esto, vamos a desglosarlo un poco, parte por parte, y vamos a iniciar con la primera, que decía el versículo que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, lo primero que hizo el Señor fue despojarse a sí mismo por amor a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo fue que el Señor Jesús se despojó a sí mismo por amor a nosotros? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a lo largo de los versículos, podemos encontrar esta explicación, pero vamos a leer dos muy específicos. En Juan 1:1 nos dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. y luego en Juan 1:14 nos dice,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios nos explica que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo, ¿cierto? Pero luego nos dice en el versículo 14 que ese verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese verbo? El Dios mismo es el Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Entonces, de esta manera, la Escritura nos revela y nos explica que fue la forma como el Señor se despojó de sí mismo. Él descendió del cielo, no se aferró a eso, sino que por amor a nosotros descendió a la tierra, se encarnó y fue hecho semejante a los hombres. Todo esto hizo el Señor por amor a nosotros. Luego en Filipenses 2, si recordamos, nos decía que Él tomó forma de siervo. O sea, luego de que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Entonces, vamos a ver cómo fue que el Señor tomó forma de siervo. Y lo podemos leer en Lucas 22, 27 y en Mateo 20, 28. Dice Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces nosotros a lo largo de los evangelios, donde encontramos la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, claramente podemos ver su condición de siervo. En estos dos versículos encontramos cosas muy específicas y Él nos decía en Lucas 22, 27 que Él estuvo entre nosotros como aquel que servía, ¿sí? Y luego en Mateo 20, 28 nos decía que Él no vino para ser servido, sino al contrario, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que nosotros encontramos, como lo decía ahora, a lo largo de los evangelios. El Señor Jesucristo todo el tiempo lo vimos en su calidad o en su condición de siervo. El Señor todo el tiempo enseñando, el Señor todo el tiempo perdonando, sanando, incluso hasta lavando los pies de sus discípulos, porque como Él dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces el Señor, por amor a nosotros, hemos visto, se despojó a sí mismo y por amor se hizo siervo. Luego, nuevamente Filipenses 2 nos decía que después de que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aquí viene la tercera parte y una de las más contundentes, y es que dice que el Señor, por amor a nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros muchas veces hemos escuchado de la palabra que el Señor Jesús decía que Él no había descendido a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Hay una frase incluso en la Biblia, un versículo, que dice que el Señor mismo dijo que su comida era que se hiciera la voluntad de aquel que le había enviado y que acabara su obra. Entonces también a lo largo de los evangelios nosotros podemos ver cómo el Señor en todo tiempo fue obediente al Padre, ¿sí? Ese era su propósito, eso era lo que Él vino a hacer.
¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Pero hay un hecho, el más sorprendente de todos, el más contundente, y fue ese momento de obediencia cuando Él entregó su vida en la cruz por amor a nosotros. Vamos a leer Lucas 22, del 41 parte C al 42. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en uno de esos últimos días del Señor Jesús en la tierra, vemos cómo a pesar de que Él estaba angustiado y de que Él estaba triste, dice la Escritura, en todo tiempo su actitud fue la de ser obediente. Aún en ese momento tan difícil que Él sabía que iba a pasar, el Señor Jesús dijo, Señor Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso claramente era ir a morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces vemos que el Señor, por amor a nosotros, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, solamente con estos versículos, yo creo que son suficientes para darnos cuenta de todas esas grandiosas y poderosas obras que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros, ¿cierto? Se hizo pobre, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló y fue obediente, y todo por amor a nosotros. Pero si nosotros recordamos ahora nuevamente el primer versículo que leímos en 2 Corintios 8:9, hay un para qué. ¿Para qué el Señor hizo esto? Ustedes recuerdan, dice el versículo, lo leemos nuevamente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, claro que hay un para qué. Muchas veces en nuestra vida nosotros nos preguntamos por esas situaciones difíciles y decimos, ¿por qué? O mejor, ¿para qué será que sucede esto? Y resulta de que esa respuesta también está en ese acto de amor del Señor Jesús por nosotros, un para qué. Y la Escritura nos dice que para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces ahora vamos a ver qué tanto implica ese enriquecimiento que Dios, el Señor Jesús, con su pobreza nos ha dado a nosotros. Y vamos a empezar leyendo Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Dos grandes riquezas que tenemos y que hoy recordamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su pobreza. ¿Y son cuáles? Vida eterna y salvación. El Señor Jesús se hizo pobre por amor a nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida eterna y salvación. O sea, toda una riqueza eterna, una vida eterna, la garantía, la seguridad y la esperanza de toda una vida en la presencia del Señor y por tanto libres de la condenación o libres del infierno. Entonces, quizá este versículo lo leemos mucho y lo sabemos que en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna y salvación, pero muchas veces olvidamos el precio que se pagó por nuestra salvación y no lo vemos como algo realmente contundente en nuestra vida y como algo que debamos valorar, ¿cierto? Esa vida eterna que el Señor nos ha dado es una gran riqueza para nuestra vida
y de hecho, para la vida presente y para la vida futura. Primeras y muy importantes, vida eterna y salvación. Ahora miremos Juan 1, del 12 al 13. ¿Qué encontramos aquí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, y aquí encontramos la enorme riqueza de qué? De que nosotros, por amor, por el amor de Dios, ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora nos podemos poner ese título. Sabemos que el Señor nos ha adoptado. ¿Por qué? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso era algo que antes no teníamos. Antes éramos solamente criaturas de Dios, pero ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa gran riqueza, porque si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos. Dice la palabra que herederos con Jesucristo de todas sus promesas, de todas sus bendiciones y de todas las riquezas que posee y que claramente nos brinda nuestro Padre Celestial al nosotros ser sus hijos. Entonces, imagínense, no solamente es el hecho de ser hijos de Dios, sino también herederos de todo eso que el Señor tiene para nosotros, lo cual lo podemos encontrar en su palabra y lo podemos tomar para cada uno de nosotros. Y tercero, vamos a ver también son tres. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1:13, con qué hemos sido también enriquecidos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, es una promesa. Y es que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes, claramente, no moraba el Espíritu Santo en nosotros, pero dice que nosotros, habiendo escuchado el Evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad, y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es algo real, eso es algo cierto para nuestra vida. Pero de pronto, ¿qué implica? ¿Qué más allá implica que nosotros hayamos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿De qué manera esto nos enriquece aún más? Leamos 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, uno de esos beneficios o de esas bendiciones, de riquezas, como lo queramos llamar, al tener al Espíritu Santo en nosotros o al ser sellados por Él, es que nosotros tenemos un entendimiento de la palabra de Dios. Porque, bueno, aquí el versículo nos dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. No todo el mundo puede leer y entender la palabra de Dios. Aquellos que no creen en Jesús se enloquecen leyendo la Biblia, les da sueño, no la entienden, incluso se enojan con Dios al quizás leer lo que ahí dice. Pero nosotros, gracias al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nos es revelada esa palabra de Dios, esa palabra de amor, eso que Dios quiere para nosotros, esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, claramente nosotros, sus hijos, hemos sido enriquecidos con el sello del Espíritu Santo, con el hecho de llamarnos sus hijos y con el hecho de tener vida eterna y salvación. Estas son solamente algunas de esas riquezas que el Señor nos ha dado con su pobreza, ¿sí? Y todo es maravilloso, ¿verdad? Vemos
Vemos cómo el Señor Jesús hizo todo esto por amor a nosotros y el para qué lo hizo. Pero yo creo que es importante ya en este punto preguntarnos, bueno, ¿y yo por amor, no será que también debo hacer algo? O qué bonito sería que en este momento, de manera genuina, nuestro corazón dijera, bueno, yo también por amor quiero hacer algo, ¿cierto? Por amor a Dios, por amor a todo lo que el Señor hizo conmigo, como una manera de corresponder a todo ese amor y a todas esas riquezas recibidas, yo también por amor, ¿qué puedo y qué debo hacer? Y claro que tenemos una respuesta y claro que el Señor también nos llama a que a nosotros por amor hagamos algo. En esta ocasión vamos a ver lo que nos dice el Señor en 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, y como decíamos ahora, el versículo inicia de la siguiente manera, el versículo 14. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Eso debe producir en nosotros el escuchar todo eso que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros. Nos debe constreñir, es decir, nos debe impulsar, nos debe conmover en lo más profundo de nuestro corazón. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, aquí en resumidas palabras, estos versículos nos están diciendo que por amor nosotros ahora a Dios, al Señor Jesús, pensando en ese amor tan grande, nosotros ahora ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero antes de pronto de pasar a ver qué significa esto de ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros, vamos a detallar un poco lo que dice el versículo 14, porque dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y claro, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, pero dice, luego todos murieron. ¿Qué será esto de que luego todos murieron? ¿Qué será? ¿Qué será que significa? Eso nos lo explica Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, vamos a leer nuevamente este versículo. Dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí se nos está hablando de una identificación, ¿sí? Dice que nosotros hemos sido, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Básicamente, así como Jesucristo murió por nosotros, dice que nosotros debemos morir también, o que nosotros somos bautizados en su muerte. Y termina el versículo diciéndonos que para que andemos en vida nueva. Entonces, evidentemente, lo que aquí nos está revelando este pasaje es que nosotros debemos morir a esa vida pasada, porque nos está hablando de que nosotros morimos, pero entonces también resucitamos para andar en una nueva vida. Así que
digamos que llevándolo un poquito más a la práctica, cuando se nos habla de nosotros morir a esa vida pasada, pues claramente también lo podemos relacionar con el nosotros despojarnos. Si recordamos, el Señor se despojó a sí mismo y nosotros también quizás se nos está hablando de despojarnos. Primeramente tenemos que morir para luego vivir para Cristo, como se nos está diciendo hoy. Entonces, ¿despojarnos a qué? ¿Nosotros de qué nos debemos despojar? Pues claramente y primeramente de nuestro pecado. Despojarnos o desapegarnos también lo podemos llamar, porque como seres humanos tenemos muchos apegos que no nos dejan andar por el camino que el Señor quiere que nosotros caminemos. Entonces, primeramente es el pecado, todo aquello que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, todo aquello que no me permita vivir para Él, desapegarnos o despojarnos quizá de malas amistades o de personas que no nos convienen, desapegarnos del amor a las cosas materiales, desapegarnos de sentimientos, de pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, de todo. Y podemos pensar nosotros mismos de qué hoy día el Señor nos está llamando a que nos despojemos, a que nos desapeguemos o a que muramos, así como decía el versículo. Si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, así que nosotros debemos declararnos muertos al pecado. Ya no vivir para el pecado, sino que ahora, como nos decía el versículo, vivir para Cristo. Recordemos nuevamente 2 Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es, entonces ya hemos visto a qué nosotros debemos morir, para que ahora sí tengamos la capacidad o la forma de poder vivir para Cristo. Ahora sí, entonces veamos qué es aquello de vivir para Cristo, cómo nosotros podemos vivir para Cristo y no para nosotros mismos. ¿Cómo será que lo podemos hacer? Y la respuesta es clara, la respuesta es sencilla. Indiscutiblemente, nosotros vivimos para Cristo y no para nosotros mismos cuando practicamos, cuando hacemos su voluntad y no la nuestra. Así como el ejemplo que vimos de nuestro Señor Jesús, el cual vino a hacer la voluntad de Dios, nosotros también ahora debemos anhelar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Esa es la manera, digámoslo así, más sencilla de nosotros poder decir, yo vivo para Cristo y no para mí, porque esto es totalmente contrario. Decir que nosotros vivimos para Dios, es decir, que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y esto nos lo explica o nos lo muestra claramente el pasaje de Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí este versículo es súper claro. Dice, no amen al mundo. Si ustedes aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Y al final nos termina diciendo, el mundo pasa y sus deseos, si todo lo que nosotros anhelamos, queremos, todo lo que el mundo nos ofrece, el hacer nuestra voluntad, todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es vivir para el Señor. No vivir para nosotros ni para nuestros deseos, sino para Cristo. Entonces dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos también ahora preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga?
Y evidentemente, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, esa voluntad la encontramos escrita en su palabra, que por el Espíritu Santo nos es revelada. Esa voluntad de Dios son esas instrucciones o esos mandamientos claros que Él nos ha dejado escritos para que nosotros los aprendamos y los obedezcamos. Entonces, para terminar, leamos lo que nos dice Segunda de Juan 6 o 1:6, Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Entonces, en esto se resume toda la predicación, ¿cierto? Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andéis en amor. Entonces, en otras palabras, podemos decir que nosotros, por amor, debemos practicar sus mandamientos. Mandamientos que se encierran o encajan perfectamente en que andemos en amor. O como lo diría nuestro Señor Jesús, en que nos amemos unos a otros. Dice que el que ama a su prójimo cumple la ley de Cristo. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es como lo leemos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo o amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. Sencillamente, eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir a nuestro corazón. Todo lo que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros. Él se despojó, se hizo siervo y se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Por amor, despojémonos o desapeguémonos de todo aquello que no nos deje vivir para Cristo. Por amor, sirvamos a los demás. Y por amor, seamos obedientes a todo lo que nuestro Padre Dios nos enseña y nos manda en su palabra. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y yo creo que podemos terminar con esta frase que dice, amor con amor se paga. Y es a lo que el Señor nos llama hoy. A que por amor nosotros correspondamos a ese gran y maravilloso amor de Dios para con nosotros. Amándonos unos a otros, cumpliendo sus mandamientos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, en el día de hoy nos has mostrado nuevamente, Señor, a lo largo de las Escrituras, tu inagotable, Señor, y tu único y perfecto amor. Amor que no podemos encontrar en nadie más, Señor. Amor que no podemos encontrar en ninguna otra cosa. Amor con el cual hemos sido enriquecidos. Y esa riqueza, Señor, tampoco nos la puede dar nadie más. Solo tú, Señor. Solo en ti encontramos vida eterna. Solo en ti encontramos salvación. Solo en ti encontramos el perdón de nuestros pecados, Señor. Solo en ti encontramos una dirección y un camino correcto para nuestra vida, Dios. Solo en ti, Señor, encontramos esperanza, encontramos gozo y encontramos verdadera paz. Señor, no nos queremos desapegar de ti, sino por el contrario, Señor, queremos despojarnos de todo aquello que no nos deja vivir para ti. Te pedimos que seas tú constriñendo nuestro corazón, Dios, pensando en ese amor que murió en esa cruz por nosotros, Dios, y que por ese amor tengamos la motivación suficiente y correcta para nosotros ahora también vivir por amor a ti. Te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, hasta de nuestros gestos, Señor, de nuestros actos, todo lo hagamos por amor a ti, que pensemos, Señor, cada cosa que vayamos a hacer, la estoy haciendo por amor a ti y por amor a mi prójimo. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, que nos des esa gracia, Señor, de poder cumplir ese gran mandamiento de que andemos en amor. También por amor, Señor, por amor a ti, por amor a todo lo que nos has dado, Señor, te pedimos pongas en nuestro corazón esa alegría para dar
así como también tú nos has dado, Señor, para ofrendar y para diezmar, así como tú nos has llamado a que lo hagamos, Señor, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, pero tú nos dices, Señor, el que siembra escasamente, escasamente también segará. No queremos, Señor, sembrar con tristeza ni por necesidad, Señor, sembrar tan solo un poco. Permítenos, Señor, así como tus abundantes riquezas, nosotros también, Señor, abundar en toda buena obra, porque en todo hemos sido enriquecidos, Señor, para toda liberalidad. Te damos gracias, Señor, y que tu palabra sea transformando nuestra manera de pensar para que podamos comprobar que tu voluntad, Señor, aquello que nos mandas, aquello que está escrito, es lo realmente bueno, es lo que nos agrada y es lo perfecto, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.